Saludo, estudiantes de matemática, espero que estén muy bien allá en su casa. También un saludo muy especial a todos mis suscriptores del canal Francia el Profe. Sean bendecidos en este día. Vamos hoy a trabajar con semejanza de triángulo. Veremos la definición de semejanza de triángulo. Veremos el teorema fundamental de semejanza de triángulo y un ejemplo de semejanza de triángulo. Aquí tenemos la definición y mostramos dos triángulos. Dos o más triángulos son semejantes cuando sus ángulos homólogos son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Aquí mostramos dos triángulos. Observamos lo siguiente. Verificamos lo primero, que sus ángulos homólogos sean congruentes. O sea, aquí observamos que el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo C es congruente con el ángulo F y el ángulo B es congruente con el ángulo E. También verificamos que sus lados homólogos son proporcionales. O sea, aquí verificamos que el segmento AC es a DF como el segmento AB es a DE. Igual AB es a DE como BC es a EF. De esta manera comprobamos que son semejantes estos dos triángulos. También podemos observar la figura y mencionar lo siguiente, enumerar lo siguiente o definir de esta manera. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, como en este caso, pero no el mismo tamaño. Bien. La misma forma, pero no el mismo tamaño. También podemos definirlo también de esa forma, para ser más simple. Bien, vamos ahora a ver el teorema fundamental de la semejanza de triángulo. Si una línea paralela a un lado de un triángulo, en este caso, intersecta a los otros dos lados en puntos diferentes, entonces determina con los otros dos un triángulo semejante al triángulo dado, o sea, el triángulo ABC. Trazamos esta línea paralela al segmento AC, o sea, trazamos la línea EF paralela al segmento AC y da entonces como resultado dos triángulos semejantes. O sea, el triángulo EFB es semejante con el triángulo dado ABC. De esta manera. Siempre cuando trazamos una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, da como resultado dos triángulos semejantes. Vamos ahora a ver un ejemplo de semejanza de triángulo. Ya está realizado, vamos simplemente a explicarlo en esta hora. Dice así, si en la figura siguiente aquí mostrada, si el segmento EB es 4 centímetros y el segmento EF, en este caso, la línea que se trazó, EF es igual a 3 centímetros y el segmento BF es igual a 5 centímetros y el segmento BC es igual a 15 centímetros. Nos piden lo siguiente. Calcule el segmento AC, que no lo sabemos, y el segmento AB. Hacemos las proporciones. Primero siempre se hace así la proporción, ya por la definición dada y por el teorema fundamental del triángulo. Entonces,
hacemos las proporciones. Siempre hacemos las proporciones con los datos que tenemos y uno que no hace falta. En este caso, queremos buscar el segmento AC. Entonces hacemos así. AC es a F como BC es a BF. Esto lo despejamos a AC, el segmento AC, y multiplicamos entonces EF por BC y dividimos entonces luego al segmento BF. Aquí hacemos la sustitución como observamos, ya que nada de los datos. Entonces ya conocemos a EF, que es 3 centímetros. 3 centímetros. Conocemos a BC, que es 15 centímetros. Lo multiplicamos. Luego entonces lo vamos a dividir entre 5 centímetros. O sea, si multiplico 3 por 15 da 45. Y 45 entre 5 me da 9. O sea, me da el segmento AC que necesito. Bien, de esta forma puedo realizar este ejercicio. También tenemos que determinar el segmento AB. Hacemos las proporciones siempre con los datos que nos dan, que estén completos. Y entonces despejamos al segmento al lado que queremos buscar. En este caso, hacemos las proporciones así. AB es a EB como BC es a BF. Despejamos a AB, el segmento AB, porque no vamos a determinarlo, no lo sabemos. Entonces multiplicamos EB por BC sobre BF. Entonces conocemos a EB, que es 4 centímetros, y conocemos a BC, que es 15 centímetros. Entonces luego lo dividimos entre BF, que es 5. Multiplicamos 4 por 15, 180, 180 entre 5 a 36. Y de esta manera encontramos al lado al segmento AB que nos hace falta y que nos piden determinar y calcular. Si les gustó este video, les pareció interesante, pueden suscribirse a mi canal y seguir viendo mis videos. Vamos a trabajar de una manera más profunda y más específica acerca de la semejanza de triángulo. Feliz días.